Desde tiempos antiguos, los pueblos han hablado de hombres que no son del todo hombres. Seres capaces de transformarse en animales bajo el amparo de la noche. Los llaman nahuales. Guardianes para algunos, maldición viviente para otros. Pero no estamos hablando de mitos lejanos, sino de testimonios de personas que aseguran haberlos visto, haberlos escuchado rasguñar las puertas, sentir su respiración en la oscuridad. Hoy, en Historias de Terror Real, conocerás 3 relatos que no podrás borrar de tu mente, porque los nahuales siguen entre nosotros y tal vez ya caminaste junto a uno sin darte cuenta. Yo nunca fui de creer mucho en las historias que los ancianos contaban junto a la fogata. Hablaban de cosas que para mí no tenían sentido, como nahuales y de espíritus y seres que vagaban entre la maleza. Era un atardecer pesado, de esos en los que el calor sofoca y el viento apenas mueve las ramas secas. Yo había salido a revisar unas trampas en el monte, pues suelo cazar pequeños animales para comer en ocasiones. El camino era solitario, apenas una vereda estrecha que se iba perdiendo entre la maleza y las piedras. El sol se iba ocultando lentamente y los colores del cielo se teñían de un rojo inquietante, como si presagiara algo malo. Mientras avanzaba, un silencio extraño comenzó a envolverlo todo. Ni los grillos, ni los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Nada. Era como si el monte entero hubiera contenido la respiración. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero seguí caminando, intentando no prestarle atención a la incomodidad que crecía dentro de mí. Entonces, lo escuché. Un gruñido bajo, gutural, que resonó entre los árboles. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. El gruñido volvió a sonar, esta vez más cerca, acompañado de un crujido de ramas quebrándose bajo un peso enorme. Pensé que podría tratarse de un perro salvaje o de algún animal grande, pero lo que salió de entre la maleza no era algo que pudiera explicar con lógica. Era un hombre, o al menos, en parte lo parecía. Su torso era humano, desnudo, cubierto de un vello oscuro y áspero. Su rostro, sin embargo, estaba deformado, con un hocico alargado, dientes amarillentos y unos ojos brillantes que reflejaban la poca luz que quedaba en el ambiente. Sus brazos eran largos y musculosos, pero sus manos terminaban en garras afiladas, como las de un animal salvaje. De la cintura para abajo, su cuerpo era el de un perro enorme, con patas poderosas que se movían con un movimiento casi antinatural. La criatura me miró fijamente y un gruñido salió de su garganta, profundo, vibrante, como si quisiera advertirme que estaba invadiendo su territorio. Sentí como mis piernas temblaban, pero no podía moverme, estaba paralizado por el miedo. De pronto, la bestia dio un paso hacia mí. El crujir de sus pasos se escuchaba como si cada movimiento fuera una mezcla forzada entre lo humano y lo animal. Quise retroceder, pero tropecé con una raíz y caí de espaldas al suelo. El hombre perro se inclinó, como si disfrutara viéndome indefenso, y su aliento caliente y fétido me golpeó el rostro. En ese momento, recé lo que pude. No soy un hombre muy creyente, pero la desesperación me hizo suplicar a Dios, a los santos, a cualquiera que pudiera escucharme. Y quizás fue eso lo que me salvó, porque la criatura soltó un gruñido más fuerte, casi un aullido, y de pronto dio media vuelta, adentrándose de nuevo entre la oscuridad del monte. Yo me quedé tirado en el suelo, con el corazón desbocado y el sudor helado recorriéndome la frente. No tuve valor para seguir con mi camino, así que corrí de regreso al pueblo sin mirar atrás. Al contar mi experiencia, los viejos no se sorprendieron. Me dijeron que había visto a un nahual, un brujo que tiene la capacidad de transformarse en animal. Algunos lo han visto con forma de jaguar, otros con la de un enorme perro. Pero todos coinciden en lo mismo. No es un animal cualquiera, es un hombre que vendió su alma para convertirse en bestia.
Desde esa noche, jamás volví a entrar solo al monte. Y cada vez que cae el sol, cuando escucho un aullido lejano, recuerdo esos ojos brillantes observándome en la oscuridad. No sé si alguien me vaya a creer, pero lo que voy a contar no es un rumor ni una leyenda de rancho. Lo viví en carne propia, junto con otros hombres del pueblo, y hasta hoy me pesa haber estado ahí aquella noche. Todo comenzó con los corrales. Desde hacía varias semanas los animales estaban intranquilos. Las vacas mugían a deshoras, los caballos se agitaban y pataleaban como si vieran algo invisible, y las gallinas amanecían desplumadas o muertas sin explicación. Decían que podía ser un coyote o un perro salvaje, pero ninguno de nosotros había visto algo así. Una madrugada, don Agustín, el dueño de uno de los ranchos más grandes, nos reunió a varios vecinos para vigilar los corrales. Éramos 6 hombres armados con machetes, escopetas viejas y linternas. Nos apostamos alrededor de la cerca, en silencio, esperando al supuesto animal. El aire estaba denso, con ese olor a tierra húmeda que precede a la tormenta. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y en el silencio de la madrugada cada crujido de ramas sonaba como un trueno. Fue entonces cuando lo escuchamos, un gruñido grave, largo, que no se parecía al de ningún perro ni lobo. Las vacas comenzaron a agitarse, algunas embistiendo contra la cerca. La luz de una linterna dio justo en él. Ahí estaba. Un animal enorme, encorvado, de pelaje oscuro y brilloso. Su cuerpo parecía de perro, pero las patas eran demasiado largas y huesudas, como las de un hombre. Tenía el hocico alargado y los ojos amarillentos, que brillaban como brasas. Nos miraba fijo, como si supiera que lo esperábamos. Uno de los hombres, Santiago, no lo dudó. Levantó la escopeta y disparó. El estruendo retumbó en todo el corral, y el animal soltó un alarido espantoso. No era un ladrido ni un aullido, era un grito humano, desgarrador, que nos heló la sangre. El animal cayó de lado, revolcándose en la tierra. Logré ver que tenía una herida abierta en el costado, de donde salía sangre oscura y espesa. Sin embargo, contra todo lo esperado, no murió. Con una fuerza brutal, se levantó tambaleándose y saltó por encima de la cerca como si no pesara nada. Corrimos tras él, pero solo alcanzamos a seguirlo unos metros antes de que se perdiera entre los árboles del monte. Nos quedamos jadeando, con la piel de gallina y el miedo clavado en el pecho. Esa cosa no era un perro. No era ningún animal que conociéramos. A la mañana siguiente, el pueblo entero habló de lo sucedido. Algunos no nos creyeron, otros aseguraban que habíamos visto un nahual, un brujo que se convierte en animal para hacer daño. Nosotros tratamos de convencernos de que era solo un animal raro, hasta que vimos a quien había aparecido herido. Don Lauro, un vecino del pueblo, quien era hombre reservado y siempre serio, que tenía fama de trabajar con brujería, no salió de su casa en todo el día. Pero cuando lo vimos, llevaba el brazo vendado, ensangrentado justo en el mismo lugar donde el animal había recibido el disparo. No podía ser coincidencia. La herida en su brazo era profunda, y su mirada nos atravesaba como cuchillos. Nunca explicó cómo se lastimó, solo dijo con voz seca: "No fue nada, un accidente". Pero nosotros sabíamos la verdad. Todos lo pensamos, aunque nadie lo dijo en voz alta, el animal herido y don Lauro eran el mismo ser. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir tranquilo. Sentíamos que, de alguna manera, nos había marcado. Que él sabía exactamente quiénes lo habíamos visto y quién lo había herido. Pasaron los días y la tensión creció en el pueblo. Animales seguían apareciendo muertos, aunque menos que antes, como si estuviera recuperando fuerzas. Algunos hombres juraron haberlo visto rondando las casas, parado sobre 2 patas, observando desde lejos. Yo mismo lo escuché una madrugada, pasos pesados alrededor de mi casa,
un gruñido suave detrás de la ventana y el inconfundible olor a sangre fresca que ya nunca olvidaré. Desde entonces sé que hay cosas que no se deben enfrentar. Porque cuando hiere uno de estos seres, no lo debilitas, lo enfureces. Y su venganza puede durar toda una vida. Todavía hoy, cada vez que me cruzo con la mirada de don Lauro, siento un escalofrío que me recuerda aquella noche en el corral. Porque aunque pasen los años, sé que ese disparo nunca fue suficiente para detenerlo. Yo crecí escuchando esta historia en mi familia, y aunque de niño no me atrevía a creerla del todo, con los años entendí que hay cosas que uno no debería poner en duda. Fue mi madre quien me la contó por primera vez, con un tono serio, de esos que uno sabe que no se usan para inventar ni para asustar. Ella juraba que lo había vivido cuando todavía era apenas una adolescente, allá por los años 70, en un pequeño pueblo de Veracruz. Vivían en una casa de adobe con techo de tejas, rodeada de monte. No había luz eléctrica, solo lámparas de petróleo, y el silencio de la noche era tan espeso que se escuchaba hasta el crujido de los grillos en la hierba. En ese entonces, mi abuelo acostumbraba a acostarse temprano porque al amanecer debía salir al campo, y mi abuela se quedaba un rato más, bordando a la luz de una vela. Fue en esas noches tranquilas cuando empezaron a sentir la presencia de aquel animal. Todo comenzó con ruidos en el patio. Pasos pesados que se arrastraban, como si algo muy grande rondara entre los árboles. Al principio pensaron que se trataba de un perro callejero, de esos que siempre buscaban comida o un rincón donde dormir. Pero pronto notaron que no se trataba de un perro común. Lo primero que llamó la atención fue el tamaño. Mi madre lo describía como un animal enorme, de un negro profundo, con el pelaje tan espeso que parecía absorber la luz de la luna. Tenía ojos brillantes que no eran amarillos ni verdes como los de los perros normales, sino de un tono rojizo, como brasas encendidas. Lo más extraño era su comportamiento. El animal nunca se acercaba directamente. No buscaba comida, no ladraba, no gruñía. Simplemente se sentaba en el patio, justo frente a la ventana de la sala, y permanecía ahí, inmóvil, como si observara la casa con un interés particular. Nadie sabía por qué. La primera vez que ocurrió, mi abuela pensó que era simple coincidencia. Dijo que mientras ella bordaba, levantó la vista y lo vio, ese perro negro, erguido sobre sus patas, sentado a apenas unos metros, mirando hacia adentro fijamente. Lo espantaron a gritos, pero no se movió. Ni siquiera parpadeó. Cuando mi abuelo salió con un machete en la mano, el animal se levantó lentamente y caminó hacia la oscuridad, sin prisa, hasta desaparecer. Las noches siguientes, volvió. Siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Se sentaba en el mismo lugar, frente a la misma ventana. Y entonces ocurrió lo que marcó a mi familia para siempre, aquel animal comenzó a reír. Mi madre lo recordaba con un escalofrío recorriéndole la espalda. Decía que no era un ladrido ni un aullido, era una risa, clara, burlona, como la de un hombre adulto con voz grave. El sonido se escuchaba dentro de la casa, como si las paredes no pudieran detenerlo. Reía y después guardaba silencio absoluto, dejando el ambiente cargado de un miedo que helaba la sangre. La primera vez que lo oyeron, mi abuelo se armó de valor y salió de la casa, convencido de que no podía permitir que algo así intimidara a su familia. Pero cuando lo tuvo enfrente, se quedó paralizado. El animal estaba erguido sobre sus 4 patas, enorme, con el hocico apenas abierto, mostrando unos dientes largos y afilados. Y de esa boca salía la risa. Mi abuelo levantó el machete, pero el perro simplemente dio un paso atrás y, sin dejar de reír, retrocedió hacia la oscuridad. Con el paso de las semanas, la situación empeoró. El perro aparecía casi todas las noches. A veces se escuchaba su risa antes de verlo. Otras, lo encontraban ya sentado, esperando.
los vecinos empezaron a hablar. Algunos aseguraban haberlo visto merodeando cerca del río, otros decían que se trataba de un nahual, un brujo que podía transformarse en animal para asustar a quienes lo habían ofendido. Otros más lo relacionaban con la muerte, diciendo que era un mensajero de lo inevitable. La tensión dentro de la casa era insoportable. Mis tíos pequeños lloraban de miedo cada vez que escuchaban la risa. Mi abuela rezaba rosarios enteros para mantener la calma, mientras mi abuelo comenzaba a perder el sueño y el carácter. Una noche, decidido a acabar con aquello, preparó una trampa. Dejó carne envenenada en el patio, segura de que cualquier perro común caería en ella. Pero cuando el animal apareció, se sentó frente a la carne, la olió y comenzó a reír, como si supiera perfectamente lo que intentaban hacer. No la tocó. La familia vivió meses bajo ese tormento. A veces, el perro se acercaba más y caminaba alrededor de la casa, rozando las paredes, dejando escuchar sus pasos pesados. En otras ocasiones, parecía desaparecer por semanas enteras, y cuando creían que todo había terminado, la risa volvía, fuerte, burlona, clavándose en la mente de todos. Una noche, mi madre reunió el valor suficiente para mirarlo directamente desde la ventana. Juraba que lo que vio no era un perro normal. El animal la miraba con intensidad y por un instante, su rostro cambió. No sabría decir si fue producto del miedo o de la realidad, pero por unos segundos le pareció ver facciones humanas, como si aquel perro llevara dentro el rostro de un hombre viejo, con una sonrisa maliciosa. Eso fue lo último que soportaron. Mi abuelo decidió llevar a la familia a casa de unos parientes en otro pueblo. Estuvieron fuera varias semanas, y cuando regresaron, el animal ya no estaba. Nunca más volvió a aparecer. Sin embargo, los vecinos aseguraron que durante ese tiempo, el perro seguía rondando la casa vacía, riendo en las noches, como si supiera que los había corrido de su propio hogar. Hasta el día de hoy, mi madre no puede escuchar una carcajada grave sin estremecerse. Dice que esa risa no era de este mundo, que ningún animal debería tener la voz de un hombre. Y aunque muchos años han pasado, la historia sigue siendo contada en mi familia. Quizá al escuchar estos relatos pienses que los nahuales solo aparecen en pueblos lejanos, en caminos oscuros o en las montañas. Pero no te confíes. Muchos aseguran haberlos visto en las ciudades, caminando como cualquiera de nosotros, escondidos tras un rostro humano que no les pertenece. Y cuando la noche avanza y las sombras lo cubren todo, se transforman. Así que la próxima vez que escuches un aullido extraño, o veas unos ojos brillando entre la maleza, recuerda esto. Tal vez no era un animal, tal vez ya estabas frente a un nahual. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarla al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com, porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.